mundo está observando. La fortuna oculta de Nicolás Maduro. Amigos, en un giro inesperado que podría redefinir la percepción global sobre el régimen venezolano, el periodista Jaime Bailey ha lanzado una información reveladora que expone una posible fortuna oculta de Nicolás Maduro en Turquía y en otras ubicaciones alrededor del mundo. El dictador venezolano Maduro tiene una fortuna escondida en Turquía, una fortuna que podría ser más o menos de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Según Bailey, el dictador venezolano no solo ha acumulado una fortuna colosal en bancos turcos, sino que también posee una mansión opulenta en las afueras de Estambul, descrita como una fortaleza de lujo y seguridad. Las cifras son asombrosas. Se estima que Maduro podría tener más de 8.000 millones de dólares escondidos en cuentas bancarias internacionales. Y no solo tiene un gigantesco tesoro escondido en Turquía, tiene también una villa, una mansión gigantesca. No obstante, la intriga se profundiza con la crítica de Bailey, debido a que ha proporcionado un número de cuenta que supuestamente pertenecería a Maduro y ha indicado que la información proviene de fuentes de inteligencia dignas de alto crédito. Además, Bailey ha cuestionado la postura del Vaticano frente al régimen venezolano, sugiriendo que la supuesta existencia de estas cuentas podría explicar la aparente falta de severidad en su condena hacia la dictadura venezolana. De manera que el dictador venezolano está preparado para escapar en cualquier momento. Por otra parte, la reciente operación de Anonymous ha lanzado una revelación de impacto global al exponer datos financieros de Nicolás Maduro, revelando la existencia de cuentas en paraísos fiscales como Hong Kong, Miami, Suiza, Turquía y Chipre. Esta filtración no solo desentraña el velo de opulencia escondida del líder venezolano, sino que también abre una ventana al fraude en su máxima expresión. Sabe muy bien Maduro que si esas elecciones fuesen mínimamente limpias, la oposición democrática las ganaría por paliza. El alcance de esta revelación es profundo. La exposición de estas cuentas puede desatar una serie de investigaciones internacionales que buscan rastrear y recuperar activos mal adquiridos. Gobiernos y organismos internacionales están ahora bajo presión para actuar con rapidez y transparencia con el fin de desmantelar posibles esquemas que han permitido a Maduro acumular riqueza a expensas del padecimiento de su pueblo. Pero eso no significa que los venezolanos van a aceptar de nuevo, una vez más, tan sufridos el fraude y que precipiten la salida intempestiva del dictador Maduro del poder. Por si fuera poco, Anonymous ha dejado claro que esta filtración podría ser solo el comienzo, por lo que la amenaza de nuevas filtraciones o ataques cibernéticos mantiene a Maduro y a su gobierno en un estado de alerta constante, aumentando la tensión y la inestabilidad. Los rusos le dijeron a Maduro: quédate, no te vayas, nosotros te vamos a sostener y si es necesario ir a una virtual guerra civil, nosotros te vamos a apoyar y te vamos a dar todo. Asimismo, según el periodista en el oscuro laberinto de la administración venezolana, también se revela una red de complicidad tan intrincada que asombra. Los líderes del país han logrado acumular fortunas descomunales, pero este enriquecimiento no ocurre sin un precio. Cada miembro del aparato gubernamental tiene un papel que desempeñar. Cada uno debe cumplir con sus tareas de manera impecable. Y esto se extiende hasta el último rincón, y todos están en la misma sintonía. Todos ganan, todos cobran. Es posible que esta vasta red explique, al menos en parte, por qué el presidente Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder. En medio de años de declive y desesperación, la pregunta que atormenta a la comunidad internacional es clara. ¿Cómo es que Maduro ha evitado que las Fuerzas Armadas se subleven contra él? La respuesta puede encontrarse en la magnitud de los beneficios que la dictadura ofrece a quienes la sostienen. El régimen de Maduro, en efecto, se ha convertido en un lucrativo negocio para muchos de sus aliados. Mientras tanto, el pueblo venezolano queda atrapado en un abismo de pobreza, asfixiado por la hiperinflación
y dividido entre los que buscan escapar desesperadamente y aquellos que sufren la angustia diaria de la crisis. Maduro es grande como es cobarde, a partes iguales, y se quedó. Y ahí está todavía. Y de allí no se va a mover. Maduro no quiere entregar el poder, no está dispuesto a entregarlo. ¿Cuánto dinero gana Maduro como presidente de Venezuela? La vida lujosa de Nicolás Maduro contrasta de manera impactante con su imagen pública de líder humilde. A pesar de su discurso de origen proletario, el presidente venezolano disfruta de una existencia de opulencia que parece desafiar la dura realidad económica de su país. Según la ley de los altos funcionarios del poder público en Venezuela, el salario de un presidente no puede superar los 12 sueldos mínimos. En la actualidad, eso equivale a aproximadamente $336 al mes. Con esa cantidad, Maduro tendría que trabajar un mes entero solo para pagar una cena de $5.000, mientras que le tomaría casi 10 años adquirir un Rolex de $40.000 si destinara todo su salario a estos lujos. Sin embargo, es ingenuo creer que la fortuna de Maduro proviene únicamente de su salario presidencial. A pesar de su fachada de obrero convertido en líder, Maduro rodea su vida de joyas deslumbrantes, trajes de miles de dólares y cenas extravagantes. Se estima que la fortuna de Maduro asciende a unos $8.000 millones. Una cifra que resulta inconcebible si se calcula en términos de años de trabajo con su salario oficial. Unos 500.000 años. No vamos a ver si ocurre el fraude. El fraude ya ocurrió. El fraude empieza hace muchos años. En Venezuela no hay una competencia electoral limpia porque los candidatos más representativos de la oposición están todos prohibidos de participar. Esta realidad plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo financia el líder revolucionario una vida tan suntuosa? Las respuestas parecen residir en los negocios opacos y las conexiones políticas que alimentan su fortuna. Desde las islas de Panamá hasta otros paraísos fiscales, la riqueza de Maduro sugiere un entramado financiero mucho más complejo y turbio. Mientras él se presenta como el hombre del pueblo, la brecha entre su vida de lujo y la realidad de los venezolanos se amplía cada vez más, revelando una paradoja inquietante en el corazón de la revolución bolivariana. No dejar que los candidatos que podrían ganarte corran, compitan contra ti. Ese es un fraude descarado, de origen. Los bienes de Nicolás Maduro según Offshore. Las recientes investigaciones han destapado un enrevesado imperio inmobiliario perteneciente a Nicolás Maduro, el controvertido presidente de Venezuela. A través de una intrincada red de compañías offshore y prestanombres, se asegura que Maduro ha logrado adquirir propiedades de lujo en diversos rincones del mundo, revelando un despliegue de opulencia que contrasta marcadamente con la crisis económica y social que enfrenta su país natal. Entre las adquisiciones más destacadas se encostaría la mansión de Estambul, así como mansiones en zonas exclusivas de Miami y propiedades en el corazón de Madrid, valoradas en millones de dólares. Estos bienes, comprados mediante entidades pantalla, han sido difícilmente rastreables, complicando enormemente los esfuerzos para desentrañar el origen de los fondos utilizados. La utilización de compañías offshore para estas transacciones no solo sugiere una estrategia deliberada para evadir la transparencia financiera, sino también plantea serias dudas sobre la legitimidad de los recursos detrás de estas adquisiciones. Nicolás Maduro, tu fortuna oculta en Turquía y otras partes del mundo ha sido descubierta. Se estima que escondes más de $8.000 millones en cuentas internacionales y propiedades de lujo. La verdad está saliendo a la luz y el mundo está observando. La fortuna oculta de Nicolás Maduro.